Bendiciones, un gusto saludarles, hermanos y hermanas, en este día, martes 17 de noviembre. Amén. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática, a donde quiera ustedes estén, mirándonos u oyéndonos, es un gusto saludarles. La hermana Sonia Méndez está aquí nuevamente conmigo y también qué gusto me da tenerla aquí, hermana María Yebra, bienvenida. Gracias, pastor, pues gracias a usted porque me hizo la invitación. Amén. Gracias. Hermana Sonia, bienvenida nuevamente. Gracias. Vamos a pedir la bendición del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar para entender su palabra. Amén. Hermana Sonia, ¿quiere orar? Amén. Creador santo y bueno, en esta hora, eterno Rey del universo, delante de su presencia estamos aquí para poder estudiar una lección más en este día hermoso que nos presta. Le rogamos humildemente, mi Dios, que su Santo Espíritu nos guíe en este estudio, que su Santo Espíritu abra cada oído, cada mente, para que puedan escuchar su palabra y podamos juntos prepararnos para preparar a otros. Nos encomendamos en sus manos en esta hora y suplicamos su bendición para todos aquellos que en algún momento van a escuchar de esta palabra suya a través de la lección de la escuela sabática. Gracias, oh Padre, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Señor nuestro. Amén. Amén. En las últimas dos lecciones nosotros hemos visto las órdenes del Señor amén. A guardar silencio. Pero en la lección de hoy nosotros vamos a mirar una orden contraria a las anteriores. ¿Cuál era, hermana Sonia? Sí. La condición del hombre o de los hombres según se describe en otros evangelios allá en el territorio de los Gadarenos. Nos dice allí en Marcos 5, del 1 al 5, y viniendo al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Qué triste condición la de este endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Triste condición, y precisamente uno se pone a pensar cuando uno ve, cuando yo veo personas en la calle en condiciones así terribles por el vicio, arrastrados por el enemigo, da tanto dolor pensar que ese es el plan precisamente del enemigo para cada uno de los habitantes de esta tierra. No cabe la menor duda que Satanás a esta altura de la historia ya ha deteriorado a millones de personas, sí. Y están tristemente muchos en esa condición a veces que parecen fieras poseídas. Ahora, es triste, pero nosotros esperamos ver, hermanos, a una persona como esta que miramos aquí en la Escritura, que está tal vez en esta condición y que inspire miedo y que ande dando voces en los montes y en los sepulcros. Pero no necesitamos, hermanos, llegar tan lejos, porque hay otras formas modernas de cómo Satanás hoy en día toma posesión de la gente. Si no lo hace, hermanos, a través de las drogas, lo hace a través del alcohol, lo hace a través de un carácter violento. En fin, hay veces, hermanos, cuando la persona, su carácter está tan degradado que parece una fiera, parece como que demonios tiene. Es triste, pero cuando la vida de uno no está controlada por Cristo, cuando la vida de uno no está, hermanos, prácticamente en las manos del Señor, Satanás se manifiesta de una manera terrible. Por eso es que tenemos tantas muertes, por eso es que hay tanto odio en el mundo, por eso es que hay tanta destrucción, porque hay mucha gente
que prácticamente tiene el diablo adentro. Y vemos por lo tanto que la situación de los endemoniados de Gadara se sigue dando de maneras diferentes ahora. Y bueno, así era la condición de la gente allá. Pero lo bonito es que para cualquier persona, independientemente de la condición en que está, hay esperanza para él. Amén. Amén. Cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, todo el que esté poseído por Satanás de cualquier forma puede ser librado, puede ser libre de esa posesión. Bueno, ¿qué le parece? Toda cadena inmunda es rota por Jesús, por la sangre preciosa de Jesús. Así es. Bueno, hermana Yebra, ¿qué le parece si lee para nosotros la nota del don profético que sigue? Sí, dice: los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad y ya antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de los demonios. Cuando los hombres crujieron los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Bueno, aquí vemos aquí que ellos, el hombre que estaba ahí, que tenía tanto tiempo de haber estado con los espíritus inmundos, cuando llegó a Jesús, cuando Jesús fue a él y tuvo misericordia y lo curó, vemos aquí que el solo hecho de que él levantara sus manos y aquellos espíritus inmundos salieran de él. Vemos aquí que cuán grande fue la misericordia de él y la fe que él tenía cuando lo vio, porque él se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. Interesante. Bueno, nosotros vemos aquí, hermanos, que los discípulos dice que salieron corriendo, huyeron, dice, ante la presencia de aquel endemoniado. Pero cuando ya iban corriendo, miraron si Jesús iba corriendo con ellos y miraron que no. Yo creo que les dio vergüenza de ver que pues vamos corriendo y nuestro maestro se ha quedado allá. Y regresaron, dice, y allá lo hallaron que estaba tomando control de la situación, hermanos. Porque donde Jesús esté, Él toma control de la situación. Amén. Tengamos claro eso. Amén. Que donde el Señor se haga presente, ahí, hermanos, Satanás no va a poder. Satanás va a ser derrotado. Y así vemos que, pues, lo encuentran ahí. Y vemos también, pastor, que el Señor no abandona su puesto para servir. Él no huye de el deber o de la misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Él no huye, al contrario, Él espera para poder salvarnos. Qué bueno que tocó ese punto, porque a veces nosotros somos bien cobardes en la vida cristiana. Sí. Y a la menor cosita salimos huyendo. Ya no queremos seguir adelante en las cosas de Dios, ya no queremos seguir en el ministerio, ya dejamos ahí todo tirado y nos vamos a la menor prueba, al menor problema. No entendemos que estamos en una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, y que muchas veces las fuerzas del mal van a atacar y van a probar allí cómo nosotros estamos, hermanos, de firmes. Amén. A veces actuamos como los discípulos aquí, salimos corriendo. Hermanos, como dice la hermana Sonia, miren Jesús, Él se quedó donde tenía que estar, haciendo la obra que tenía que hacer. Amén. Pues Él dependía de su Padre, hermanos. De la misma manera nosotros, dependiendo de Jesús, hagámosle frente a cualquier prueba, sí, a cualquier cosa que el enemigo ponga, y no salgamos huyendo, hermanos. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Bueno, amén. ¿Qué más dice la lección? La siguiente pregunta, hermana, dice: describe Sí. al hombre después que Jesús lo sanara de los espíritus inmundos. Versículo 15. Sí, dice aquí el versículo 15, dice: y vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Wow. Vemos aquí Bueno. nosotros que ¿Todavía seguían con miedo? seguían con miedo. Seguían con miedo. Y el comentario de la pluma inspirada acá dice también que los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas. Y qué cambio admirable se produjo en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos, se aquietaron las manos manchadas de sangre y los hombres elevaron alegremente sus voces en alabanza a Dios. Qué maravilla, ¿no? Sí, qué maravilla. Pero interesante que en este caso los que tienen miedo de ver esa tranquilidad ahora son, dice, los que cuidaban los cerdos. Sí. Estos, dice, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, dice el verso 14. Sí. Y entonces dice que el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal. Amén. Y tuvieron miedo. Amén. No deberían haber tenido miedo, debieran haber dado gloria a Dios, de ver que hombres que en la sociedad pues eran muy peligrosos y toda la gente cuando se encontraba con ellos salía huyendo, pues ahora están prácticamente transformados, están en su sano juicio. Amén. Era para que le dieran gloria al Señor, pero tuvieron miedo. Así nosotros vemos que hay veces cuando Dios hace maravillas y la gente pues como que no fuera nada eso y no lo ve con buenos ojos y más bien a veces hasta se molestan. ¿Cuántas personas se han molestado a veces porque cuando nos hicimos cristianos, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, pues ellos vieron de que ya no participaríamos en sus cosas que hacían antes con nosotros y de repente se molestan? Así hay gente que reacciona ante la transformación que Jesús hace en una vida. Bueno, aquí vemos qué experiencia, hermanos, la de estos hombres que habían sido endemoniados. Miren, dice que sus rostros ahora se miraban benignos. Las manos manchadas de sangre ahora se elevaban alegremente para alabar al Señor. Así es cuando Dios obra en la vida de uno, hermanos. Cuando el Señor viene a nuestra vida y comienza a trabajar, quitando todos esos defectos de carácter, quitando todo eso, hermanos, que pues es cosa del enemigo. Mis hermanos, como también nosotros experimentamos esa paz y nos entregamos a Él en adoración, en servicio. Nosotros también alegremente expresamos incluso alabanzas. Yo creo, hermanos, que nosotros, miren, cada vez que estamos, digamos, en un lugar que podemos cantar, deberíamos cantar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos libera siempre, en todo momento. Ha hecho liberaciones el Señor. Si nosotros tal vez vemos cómo éramos y hoy cómo somos, vamos a mirar que lo que somos solo ha sido posible por la gracia de Dios. Y eso nos debería de llevar a nosotros también a alabar su nombre. Cuando venimos al templo, hermanos, deberíamos de cantar. No deberíamos de venir y solo sentarnos y a ver que otros cantan. No, cantemos, mis hermanos. Miren, las personas que son liberadas, las personas que han sido transformadas, dice que elevan alegremente sus voces en alabanza a Dios. Amén. Dime tú, mi hermano, si no has sido también tú liberado, si no has sido tú también bendecido, perdonado. Hermano, hermana, tú tienes muchísimos motivos por los cuales presentarte en alabanza a Dios cuando vienes al templo, cuando estás en el trabajo, si te lo permite, cuando estás en tu casa. Cantemos, alabemos, porque Dios ha hecho maravillas con nosotros. Bueno, aunque a veces Jesús, hermana Sonia, había dicho a los que eran sanados que mantuvieran silencio, en este caso, ¿qué le dijo al hombre sanado del espíritu inmundo? Nos dice allí en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió. Pero me gustaría leer el 18, mire lo que dice el 18. Y entrando Jesús en la barca, el que había estado poseído del demonio le rogaba
que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Aquí es todo lo contrario. Aquí la orden es: ve y testifica. Comienza con los de tu casa, pero testifica. Amén. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo. Y es que la razón por la cual el Señor dice esto diferente a las otras ocasiones es porque, número uno, el Señor ahí no va a poder seguir más haciendo la obra. Y alguien tiene que seguir la obra. Pues si ustedes se fijan, dice el versículo 17, que le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, hermanos, siendo que Jesús era rechazado, que a Jesús su ministerio en ese lugar no lo podía seguir desarrollando, de todas maneras ahora el Señor ordena a que vaya y publique, que cuente, porque a manera de misionero, a manera de testigo, debe ahora él compartir las buenas nuevas. Por un lado, por otro lado, es posible que en esa región no hubieran fariseos hostiles a su ministerio, que pudiera pues abreviar la obra el estar divulgando, y en ese sentido pues se justifica que le diga públicalo, pero más es porque él va a quedar allí, y esos gadarenos de todas maneras necesitan oír el mensaje. Y Jesús, si ha sido echado de ahí, si ha sido despedido de ahí, si se le ha dicho vete de nuestros contornos, Jesús de todas maneras no quiere que el resto de la comarca se vaya a quedar sin el mensaje. De manera que pues nosotros vemos de que el hombre se fue, dice, contando lo que el Señor había hecho con él y cómo había tenido misericordia. Yo pregunto, hermana Yebra, ¿ha tenido misericordia el Señor de usted en su vida? Sí, bastante. ¿Cree usted que es para quedarse callado entonces? No, ahorita estamos en el tiempo, bueno, en todo tiempo el Señor en mi persona, en mi familia, ha hecho maravillas. Y eso es lo que tenemos que nosotros decir. Hacer todas las bendiciones, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, y para hacerlo, y para que la gente se dé cuenta, que abra los ojos de que el Señor está aquí, que el Señor es el mismo, el de ayer, el de ahora y el de siempre, y que Él sigue obrando en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros acudamos a Él, siempre y cuando nosotros oremos por fe y que veamos, porque yo en mi vida personalmente he visto cuán maravilloso ha sido Él en mi familia, en mis hijos, y eso es lo que yo invito a que demos testimonio a la gente de afuera. Amén. Que demos ese testimonio. Y miren, hermanos, si ustedes se fijan, el versículo 20 dice que se fue, el hombre obedeció, se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Amén, amén. Y Decápolis era el equivalente a 10 ciudades. Así como en un lugar le llaman, por ejemplo allá en Dallas, le dicen el Metroplex, que abarca Dallas y todos los pueblos de alrededor. Así en este caso, Decápolis era un conjunto de 10 ciudades, y el hombre se fue, dice, por cada pueblo, fue contando las grandes cosas que Dios había hecho con él, y Amén. todos Amén. se maravillaban. Amén. En otras palabras, él tenía éxito. ¿Por qué? Porque él contaba, hermanos, lo que Dios había hecho con él. Siempre que tú cuentes lo que Cristo ha hecho en tu vida, va a tener más éxito que lo que tú hayas leído de alguien o tú hayas aprendido por ahí. Siempre, hermanos, la experiencia, lo que el Señor ha hecho con uno, tiene más poder cuando se trata de testificar. Amén. Mira, mi Amén. hermano, haz una listita de las maravillas que Dios ha hecho contigo, y vas a encontrar que ni te alcanza el papel para escribir. Pero entonces, hermano, ponte a contar, ponte a hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Vas a ver qué efectivo va a ser tu testimonio. El Señor ha hecho grandes cosas. Mira, por ejemplo, si tú, porque aprendiste los principios de la reforma pro salud en un ministerio de sostén propio, que es donde más se enfatiza eso, y tú, por lo tanto, poniendo en práctica dichos principios en tu vida,
comenzaste a ser sanado de una enfermedad. Y por experiencia, ahora eres libre de una enfermedad, porque hiciste cambios en tu vida. Amén. Cuando tú vas y vas contándole a otro eso, Amén. lo primero que te pregunta es, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Qué doctor te lo enseñó? Y tú comienzas a hablar allí y dices, no, mira, esto lo hemos aprendido cuando estudiamos los consejos que emanan de la Escritura y del don profético. La gente va a querer tener la salud que tú tienes, la gente va a querer también tener esa bendición que tú tienes, de manera que siempre, hermano, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, los cambios que Dios ha hecho, las maravillas que ha obrado, y la gente va a decir, yo también quiero que el Señor haga algo conmigo. Amén. Así vemos que este hombre salió a compartir. Bueno, ¿qué dice el don profético para seguir ampliando esto? Dice, los endemoniados sanados no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con ellos, pero podían contar lo que sabían, Amén. lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Amén. Ese es el testimonio de nuestro Señor. Pide y por falta del Señor, pide y por falta del cual el mundo perece. Los que han experimentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar. El ser humano, al recibir la eficacia de la gran fuente de sabiduría, llega a ser el instrumento, el agente de servicio mediante el cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Pastor, yo quiero agregar una cosita, un comentario. Mire, yo en México, yo vivía, o vivo, todavía tengo ahí una casa, ¿qué será? 4 cuadras de la iglesia adventista. A las 4 cuadras. A 4 cuadras. Y claro, yo iba a la iglesia católica y ahí iba todos los domingos. Yo veía la iglesia como otra iglesia, como con tantas iglesias que hay. Y nunca me llevaron un folletito. Nunca me hicieron una invitación. Yo tenía mis niños chiquitos. Y si yo pienso ahorita que estamos hablando, ¿verdad? De cuán, qué importante es, porque si yo hubiera estado, si me hubieran hecho una invitación, yo hubiera acudido con mis niños, porque yo siempre anduve buscando eso, la verdad. Yo los hubiera llevado y yo tendría mucho tiempo de estarme gozando con la palabra de Dios y haber sabido la promesa desde mucho antes. Entonces, cuán importante es que nosotros testifiquemos lo que nuestro Señor hace con nosotros. Eso es muy importante, de que el mensaje que estamos recibiendo, salgamos a hacer la obra, salgamos a decir las buenas nuevas que vienen, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que la gente tiene hambre espiritual, quiere saber qué está pasando, porque saben qué está pasando. Entonces, tenemos que aprovechar eso. Eso es lo que yo estoy invitando, motivando, que sí, salgamos a decir las nuevas y salgamos a decir lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. 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 Bueno, terminamos. Pedimos a Dios entonces que nos dé un espíritu misionero, ¿qué les parece? Amén. Que nos ayude a tener ese valor para hablar también cuando corresponde y a no callar, hermanos, cuando se trata de hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre, acabamos de estudiar que el mundo perece por no tener un testimonio vivo de las cosas maravillosas que tú haces en tus hijos. Y no queremos, por lo tanto, ser nosotros culpables de que más gente siga pereciendo por guardar silencio cuando corresponde hablar. De manera que hoy, Señor, tomando en cuenta que hay ocasiones cuando amerita hablar de ti, compartir las buenas nuevas, porque también a nosotros nos has encomendado que hablemos y no callemos. Oh Señor, en este contexto del tiempo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos anime a hablar, que tu Espíritu Santo nos anime a testificar,
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé palabra para compartir. Señor, cuánta gente podría ir a la tumba sin conocer la verdad, tal vez porque nosotros nunca hablamos. Hoy te rogamos, Señor, que en todo lo que ya hemos visto en estos días, miremos que el equilibrio también cuenta. Que también, Señor, el equilibrio incluye el hecho de que también hay ocasiones cuando se necesita hablar y sobre todo cuando se trata de predicar. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé un espíritu misionero, un espíritu, Señor, donde no perdamos la oportunidad y cuando veamos un corazón, una persona que está necesitando, Señor, oh Padre, que de nuestros labios brote el gran poder maravilloso que Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén. Y que así, Señor, la gente pueda anhelar también ser cambiada. Amén. Rogamos que nos bendigas dándonos un espíritu de misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.